Bueno, muy bien, muy feliz de verte nuevamente, Jaimillo. ¿Cómo Igualmente, estás? pues, qué bueno poder intercambiar opiniones, conversaciones, discrepancias, lo que venga. Todo, todo es válido en este chat, todo es válido. Así es. Y va a quedar grabado igual que los WhatsApp de Hermosilla. Uy, uy, uy. Nos podrán cobrar más adelante la palabra. Oye, bueno, hemos estado recorriendo hace rato ya. Debe ser porque el tema tiene muchas aristas. El tema de los miedos, po. Partimos hace un par de semanas con los miedos atávicos, o sea, los miedos basales, como le llamas tú. Sí. Eh, después vimos los miedos, que eran 9, ¿no? Los miedos basales, que incluso que tenía cada uno un eneatipo asociado. Y después vimos los 15 miedos sociales. Y estábamos viendo estos cuatro miedos, los últimos cuatro miedos eh, que existenciales, ¿no? Ajá. Que alcanzamos a repasar el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad. Y ahí nos quedamos un rato pegados hasta que se nos cortó la transmisión. Pero nos faltó revisar un poquito el miedo a la incertidumbre y el miedo a tener más conciencia, que a mí me llama mucho la atención ese miedo. Tú me lo explicabas y todo, pero igual me queda la inquietud. Tener miedo a tener más conciencia, qué cosa más rara. Y el miedo a la incertidumbre, ese me parece bastante digerible. Entonces Ah, yo quería que tú terminaras con esa idea, esos dos miedos que nos quedan pendientes, para terminar ese tema de la enumeración de miedo y sus categorías, para después hacerte un par de preguntas, una que siempre me ha llamado la atención porque aparece a cada rato en nuestra conversación, que explicaras un poquito más incluso para nuestros amigos que se incorporan a estas conversaciones, la espiral dinámica integral, que aparece siempre como mencionada también en los libros que tú has escrito. Entonces me gustaría que explicaras un poquito eso. Entonces, y luego después quiero retomar ese pimponeo que tuvimos al final de la última sesión, que tenía que ver con la mirada de Maquiavelo y de Rousseau sobre la naturaleza humana. ¿Te parece que me parece, es bastante contundente lo que propones, pero es hinquémosle el harta diente. pega, pero Sí, vamos viendo, vamos vamos viendo. bien. Partamos por terminar el tema de los cuatro miedos, con los que nos quedaban, digamos, el miedo a la incertidumbre y el miedo a tener más conciencia. Claro. Ya. Cuéntame, Mira, espérate, déjame quitar esta lámina porque, ahora justamente esos son los miedos más profundos, claro, parece por a eso mí. le puse ese título hoy. Claro. ¿Eh? ¿Qué estás viendo? ¿Estás Sí, viendo la pantalla de mi computador o no? sí, No. completa, el camino de las preguntas, hoy miedos profundos. Estoy viendo eso, eco, arriba el Ah, logo ya, eco, ahí está ya. la lámina entera. Sí. Ok, pero espérate, yo quiero... Eso quería, Ah, ya. para verte en plenitud, a saber con qué fiera me encuentro hoy día, preguntona, fiera preguntona. A ver, ¿cómo está afinada esa guitarra? Uy, uy, uy. Bueno, mira, el miedo, partamos por el miedo a tener más conciencia. Ya. ¿Mm? Mira, veámoslo por negación. Una persona que tiene poca conciencia de sí mismo y poca conciencia del entorno, de la realidad social, cultural, ¿m? Es una persona que está bastante satisfecha con lo que es, Ya. subjetivamente, ¿no es cierto? O sea, está conforme con su ignorancia. Está absolutamente feliz con eso, Está ¿ya? cómoda sin saber. Sin saber que no sabe, ¿ya? Bueno, hay algunos que dicen, yo prefiero no saber. Bueno, ese es el miedo a incursionar, porque el saber implica ciertas cosas, ¿no? Hacerse cargo. Entonces, entonces, el estatus evolutivo de la especie humana, de los 5 niveles que hemos visto de la conciencia, yo Sí. creo que con suerte estamos en el 1,8, por ponerle una Dormiditos. cifra. ¿Ah?
Dormiditos. dormiditos. Entonces, ¿qué pasa? Que y el nivel promedio de la humanidad es un indicador de que todas las personas que están bajo esa línea promedio están satisfechas con la vida, Mira, ¿ya? Porque no conocen lo otro, no tienen claro, conciencia de lo otro. Todas las claro. personas en la cual creo incluirme, que estamos por encima de esa línea de promedio, tenemos duras críticas al ser humano, a la sociedad, a la cultura, a la política, etcétera, etcétera. Somos unos criticones inconformistas, porque tenemos en nuestra mente un parámetro ideal de cómo debieran ser las cosas Mm. para que resulten más evolucionadas, más civilizadas, pongámosle la palabra que queramos. Por lo menos Entonces, tenemos dudas, por lo menos tenemos dudas. claro, claro, eso sería la etapa intermedia, ¿no es cierto? De empezar a Claro, dudar, para ¿será ir, tan bueno esto como me lo han contado? O sí, mejor me pongo a pensar. Pero si me pongo a pensar, me voy a encontrar con demasiadas incógnitas, por un lado, cosa que exige trabajo de claro, aquí. Y por otro lado, puede que me encuentre con algo que no sea agradable. ¿Mm? claro, Entonces, ya. es decir, sufrimiento. Es decir, Ese es el si miedo. yo tengo conciencia de algún pecadillo mío, ¿no es cierto? Yo sufro porque sentiría culpa y vergüenza. Claro. Entonces, mejor no saberlo. Mm. Así me evito esas dos cosas. Claro. Pero yo hago una diferencia, ahí Jaime, a lo mejor tú me puedes aclarar más eso. Yo ahí distingo dos tipos de personas. La que sabe que no sabe y no quiere saber, pero sabe que no sabe, ¿no es cierto? Ujú. Que es una ignorancia autoimpuesta. Es voluntariamente no quiero saber. Sé que no sé, pero no quiero saber. Y hay otra que no sabe que no sabe, Claro. que es donde So- están los más arrogantes. eh, o sea, Bueno, eso. parecen arrogantes, ellos no pretenden ser arrogantes, ellos No, no, no. Claro. subjetivamente se sienten poseedores de una verdad. ¿Por qué? Porque no son capaces de imaginar otra verdad. Claro. Y el nivel superior sería aquel que simplemente dice que la verdad no existe, que O que está por somos, verse. que somos una simple interpretación de la realidad externa con las Claro. herramientas que tenemos o que podemos o que hemos ido Desarrollado. aprendiendo con la vida, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero ¿estás de Entonces, acuerdo con eso de que el que sabe que no sabe y no quiere saber, y el que no sabe que no sabe? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que calza o no? sí, de hecho, uno de esos dos grupos es lo que se llama negacionismo, Exacto, ¿ya? exacto. Me niego a creer eso. Claro, claro, Entonces, porque me mueve, porque me mueve mis creencias, porque me hace dudar, porque me desordena el naipe, porque la vida se me pone difícil y todo está tranquilito así como está. claro, mira, una de las características del ser humano, cuando nos metamos más en temas de naturaleza humana, que yo sé que es un tema que a ti te gusta, eh, está un fenómeno que yo le llamo match, pero en términos Sí, de la psicología se llama sesgo de confirmación. sí, sí. Ese match es cuando encaja la realidad que yo observo Claro, con las mi creencias que creencia. ya adquirí. No que son verdad, sino que son creencias que yo tengo. Lo que pasa es que subjetivamente esa persona no cree que su creencia sea una creencia, sino que cree que así es la realidad. Claro. Bueno, en el consumo de información ese match es súper evidente.
en el Claro, consumo de información. Me informo de aquello que está de acuerdo conmigo y punto. claro. Entonces, en todo buscamos ese match, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en todo, absolutamente en todo. Estamos en una especie de estado de alerta, porque a su vez el match ha sido un elemento evolutivo que nos ha permitido sobrevivir. Cuando yo confirmo lo que creo, puedo Oh, prevenir un peligro, claro, un ataque, una agresión, etcétera, etcétera, ¿no? claro, O puedo prevenir una mala cosecha claro. y adelantarme e inventar algo para solucionar, ¿no? O un ataque, o prevenir un ataque de Claro. otros. Entonces viene de un lado bueno el match, Mm, pero al mismo tiempo, cuando no tienes entrenamiento para salirte del match, estarás siempre atrapado en tus propias creencias, o sea, con poco, mejor dicho, con poco horizonte. claro. Uno podría decir, tengo estas creencias y me funcionan en la vida, pero no son la verdad, po. Sí, pero es que eso hay personas que tienen la lucidez de reconocer eso, ¿ah? Que es un gesto casi de humildad intelectual, pero que tampoco en la práctica son capaces de aceptar una realidad nueva. Ya. ¿Mm? Porque les perjudica, les hace daño o atenta contra cosas. Bueno, eso es una distinción que hay que hacer. La otra es que, dado que las creencias, yo digo siempre, transitan como las bandadas de los pájaros o en racimos, ¿ya? De creencias, Ya. entonces cada creencia que uno tiene de la vida, hasta de lo más sencillo, tiene creencias asociadas que están pegoteadas unas con otras. Sobre el promedio de conciencia de la humanidad, todas las personas que estén sobre ese nivel se sienten incómodos con lo que ven, ¿ok? Claro. Entonces, más conciencia no es ninguna garantía de felicidad, Ujú. ninguna. Al Claro, contrario, se sufre claro, más, ¿ya? claro, Ahora, claro. ¿dónde está la ventaja entonces de tener más conciencia? Si la mayor parte de la humanidad ha decidido tener poca conciencia, se les ve bastante contentos, están felices con sus vidas cotidianas, con el fútbol, con formar una familia, con ver la serie de televisión. ¿Qué más Sí. podemos Ahí te pedir? cortaste de nuevo. ¿Qué Sí. podríamos pedir más? ¿No es cierto? Bueno, eh, aquí viene el tema de opciones de vida, lo que voy a decir. Yo creo que un factor que tiene que ir asociado a los niveles de conciencia es una palabra que yo te voy a decir es clave, absolutamente clave. La palabra es aceptación. Ya. ¿Ok? Entonces, Wow. la aceptación dividámosla en dos planos, en el plano interno y en el plano externo. En el plano interno está asociado a la autoestima. Me acepto tal como soy o estoy siendo. ¿Ok? Claro. Bien. Eso tiene varias derivadas a partir de ahí, pero estoy definiendo lo general. ¿Ya? Eh, y en el plano de lo colectivo, acepto que la realidad es, está todo bien, y uso esta frase, todo está bien, coma, de acuerdo al nivel evolutivo de nuestra especie. ¿Ya? Entonces ahí puedo comprender que haya guerras, que haya abusos, que haya codicia, que haya un montón de cosas sociales que a mí me parecen eh, Mm, como parte de la barbarie, ¿cierto? sí.
Pero bueno, entonces ahí viene la aceptación de que la especie humana está en un nivel evolutivo muy bajo. Aceptando Esa, eso, de esa idea surgió la necesidad de escribir el libro que se llama El cuento que nos contamos. Es decir, el ser humano, frente a esa realidad que no es bonita, porque la percibimos todos los seres humanos, algunos con más conciencia, otros con menos, nos hemos querido creer una historia, un autorrelato de nuestra especie que está absolutamente idealizado. mm, No tiene nada que ver con la realidad, sino que es, mm, por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Es una frase que hemos escuchado desde que nacimos, mm. ¿ya? Sin embargo, es mentira. No somos nada de racionales, porque si hubiéramos sido racionales, la evolución de la humanidad sería otra. Y Claro. tampoco somos animales porque nos queremos sentir fuera del grupo de los animales, sentirnos superiores a los animales, no integrarnos con el biorritmo de la naturaleza porque sentimos que somos los dueños de la naturaleza y por lo tanto con derecho a depredarla, a usarla en beneficio del ser humano. Entonces Claro. no somos ni buenos animales ni nada de racionales. Este es solo un ejemplo de todos los relatos. Hay otros terribles también. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Uy, uy, uy. Eso ya es más grosso. ¿Ya? ¿Te fijas? Puta, puta, el dios fulero. Claro, o sea, no puede ser, no puede ser eso. Es una falsedad. Si es que existe, debe estar súper ofendido. Eh, pero por supuesto, debe estar incluso con vergüenza. ¿Cómo es que hice este engendro? A lo mejor por eso no se aparece, porque está avergonzado. Claro, es una buena teoría. Bueno, entonces, Ay, ay, ay. por eso es que los intelectuales y la gente que se dedica a filosofar o a pensar, tiene, en la medida que se introduce más en la conciencia de esa realidad externa, tiende a sufrir más y a ser Claro, pesimista. Casi todos sí. los intelectuales terminan con una imagen bastante negra del ser Sí, humano y optan por elegir a su perro por sobre sí. cualquier otra persona, ¿no es cierto? Claro, solitario, así como Solitario, etcétera. anacoretas. Bueno, es porque a esos intelectuales les está faltando la aceptación, y la aceptación no es sinónimo de resignación, que es, Eso me gustó que dijera y eso, porque suena muy que venga lo que venga nomás. no, la resignación es un bajar los brazos frente a la Claro, realidad, ¿cierto? Es claro. entregarse y bueno, ya así será. Sí, porque la resignación evita las preguntas. Evita las preguntas y además me inmoviliza en lo que yo soy. Claro, No me deja no hay búsqueda. avanzar en nada. Claro. Entonces, ¿cuál es el prerequisito que yo creo necesario para una aceptación que no es resignada, sino que es una aceptación sana, incluso alegre? ¿Ya? Es Mm, cuando yo estoy participando activamente en aquella imagen que yo quiero tener del ser humano. ujú, Si yo me quedo en el sofá de mi casa observando simplemente que el ser humano es una miseria total y no hago nada, entonces en ese momento estoy resignado. claro, Si yo claro. estoy haciendo algo, lo que sea, por revertir, por producir cambios, yo estoy en la acción. Por lo tanto, aceptación es siempre con acción de por medio. Claro. Entonces, a mí hay muchas cosas del mundo que no me gustan. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo. Ujú. Otros salen con un fusil
a disparar por ahí. Mm. Otros lo intentan hacer desde la política, otros lo intentan hacer desde la caridad, etcétera. Desde los Hay negocios. desde los negocios, hay mil alternativas de acción para modificar una realidad que no nos gusta. Mm. Entonces, ¿por qué no nos gusta? Porque no aceptamos que el ser humano es lo que es Mm. y tenemos una idealización, Sí. ¿ya? Entonces, por eso es que a ti te resuena lo de Rousseau, Ahí te quería llegar. ¿no es Lo de cierto? Rousseau y lo de Maquiavelo, que es Es lo eso, contrario, ¿no lo es cierto? contrario, claro, Rousseau exacto, dice que el ser humano naturalmente es bueno y Maquiavelo claro, dice que naturalmente es malo. exactamente, Entonces uno dice, bueno, son dos creencias contrapuestas por personas famosas que han claro, influido en la ilustración, pero también son totalmente. de 1760, creo, ¿no? Por ahí. Claro, claro. No, sí, Bueno, está bien. entonces, Y si tienen son, buenas razones para decir lo que dicen. claro, son razonables las razones. Sí, es aceptable su argumento, Ya, entonces, sobre todo el de Maquiavelo. pero ¿cuál de los dos será verdad? Claro, ese es el tema, porque Ya, no hay acuerdo, definitivamente. claro, pero yo creo que lo que hay que hacer en esos casos, por lo menos lo que yo me propongo, es decir, una tercera alternativa es los dos tienen parte de verdad, Son ¿m? buenos y malos. Bueno y malo. O cambiemos el paradigma de bueno y malo, no Ujú. como una cosa ética. Por ejemplo, si cambiamos ese concepto de bueno y malo por empático y no empático, te cambia el escenario de análisis completamente. Claro, le sacas el juicio de alguna manera. Le saca el juicio de valor. Claro, ¿Ya? claro, claro. ¿Ya? Entonces, habría que diferenciar entre naturaleza humana y valores humanos. Claro, Los valores son aquellas cosas que los humanos les hemos asignado un valor colectivo para la mejor convivencia entre nosotros. En cambio, la naturaleza humana es inevitable, es como los instintos, es mm, natural. Los valores son artificiales y por eso pueden cambiar. claro, lógico, Bueno, pero claro. es que Son esto que parece, aprendidos. esto que parece tan lógico es lo que se confunde habitualmente. Se confunde Ujú. valores. Entonces la gente dice, es que tú no tienes valores. Bueno, a ver, ¿Cuáles? ¿cuáles, en qué, Depende de quién. cuál fue el acuerdo social para esos Claro, valores? ¿Mm? claro, los La valores de ge- quién. Entonces, los valores tienen que ver con la ética, con la moral, Y con la cultura de uno. con el deber ser, ¿no es cierto? Con la Bueno, crianza. de ahí se van instalando, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, Hobbes decía también que el ser humano es intrínsecamente malo, Sí, ¿ya? Lo como Maquiavelo. contrario, lo contrario de Rousseau, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, entonces si somos buenos y malos, pongámonos en ese escenario, buenos y malos, entonces digamos que esa es precisamente la condición humana. Somos más o menos. La, Más o con- bueno. la condición humana que es, y aquí volvemos a temas que hemos hablado en otras ocasiones, es el vivir experimentando la vida en la dualidad, Claro, entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es frío, lo que es caliente, lo que es claro. bello, lo que es feo, etcétera. En ese navegar por la En lo dualidad, binario. Lo binario. claro, uno va eligiendo, ¿no es cierto?, con qué creencias se va a quedar como propias y cuáles creencias uno va a rechazar porque le parecen inapropiadas, ¿ya? Entonces, ¿Qué es lo eh, nutritivo y qué es lo tóxico? te fijas que si cambiamos el escenario de análisis de bueno o malo por empático o no empático, entonces empieza a haber otra ética.
Por ejemplo, si yo soy empático, ¿cómo podría hacerte yo un daño a ti? Claro, Imposible, ¿no es cierto? claro, claro, Bueno, claro, exactamente. Te pones en mi lugar primero que nada. se crearía una ética sin necesidad de decir que eso es bueno o malo, Claro. ¿ya? Bueno, esa ética es en general la de casi todos los animales, curiosamente. Sí, pues, exactamente. La Entonces, convivencia en lugar de la competencia. los animales son eh, más evolucionados que nosotros en ese aspecto. Ahora, Colaborativo. ¿qué, qué, qué ventaja tiene el ser humano entonces versus un animal empático que solo come lo que necesita, Mm, no es depredador, no es cruel, no claro, intenta dominar el medio ambiente, sino mantenerlo en equilibrio, porque sabe instintivamente que si rompe el equilibrio, en 6 meses más no va a tener que comer. claro. ¿Mm? Entonces, ¿qué ventaja tendría el ser humano? Ser un ser humano en que nos enfrentamos a tener que resolver la duda. Claro. Y Oye, hay gente, sí, perdón, para terminar la frase, y hay gente que la duda le parece atractiva, fascinante, y hay otros que dicen, no, por favor, no más problemas, ya tengo suficientes con llegar a fin de mes. ¿Ya? estamos a 15 recién y no me traigan más No problemas. me traigan más problemas, por favor. Bueno, entonces te Espérate digo 15 días. la palabra aceptación. No, eh, espérame, Jaime, te quería preguntar algo entre medio de los animales, esta diferencia que hiciste tú. ¿Por qué sería conveniente ser humano y no ser animal? ¿Los animales viven en la unicidad permanentemente? Ya que no hacen estas distinciones, ya no, que no hacen, ¿no? viven en la dualidad igual que nosotros. Pero, La diferencia está, a ver, yo en un libro afirmo, todos los seres biológicos pensamos, todos. Los árboles ujú, piensan, los insectos piensan, los perritos piensan, todos pensamos. La sí, diferencia está en la conciencia de estar pensando. ya, ya, ya. Pensar implica evaluar alternativas y tomar decisiones. Entonces, un Claro, árbol cuando decide enfocar sus raíces hacia el lado derecho es porque evalúa las alternativas de humedad, clima, etcétera, nutrientes, etcétera, y dice, Mis raíces van a ir para allá". Y además se lo voy a comunicar a los árboles que tengo a mi alrededor, porque también se comunican, claro, pero no tienen la conciencia, o por lo menos no se ha comprobado que tengan la conciencia de estar pensando como fenómeno, claro, como claro. fenómeno intelectivo, ¿no es cierto? Pensando el pensamiento en el fondo. Claro, o sea, nosotros nos damos cuenta que estamos pensando, Sí, podemos observarnos. lo cual no significa pensar bien tampoco. No, no, no. Solamente da cuenta de que estamos dándonos cuenta. Hay mucho tonto suelto, diría yo, ¿no? También. Yo me inscribo en esa lista muchas veces, weón. No, no. No, no, Trato de salirme, no. trato de leer Yo, un poco, pero de yo, repente me encuentro tonteando bastante, weón. no, pero una cosa son los errores y otra cosa es ser tonto. O hay otro punto intermedio que es hacerse el tonto. No, ese no, ese es peligroso. Ese es peligroso. Bueno, estamos creo que a punto de que se vaya a terminar la sesión de los cuarenta y Sí, cinco minutos, sí, nos así quedó que ver el miedo a la incertidumbre. a la incertidumbre. A lo mejor alcanzas a decir algo en este pedacito para después retomar otras cosas. Eh, bueno, el miedo a la incertidumbre es uno de los tres elementos que tiene, que tiene el triángulo que hemos hablado otras veces de la Sí, naturaleza sí, humana. sí, sí, Poder, conveniencia y certidumbre, ¿no es sí, cierto? señor. Sí, sí, Para sí. resumir. Hasta me lo dibujé aquí en mi cuaderno de punto. Perfecto.
Es un excelente alumno, de joven. Bueno, entonces, Estrellita, estrellita. esa necesidad compulsiva de certidumbre, hemos dicho en otras oportunidades, proviene de que el ser humano tiene memoria larga, ¿cierto? Claro, Y somos claro. capaces de ver el futuro lejano. Y ese futuro lejano parece amenazante y angustiante. Entonces, lo que en otras épocas esa angustia era mitigada por las religiones o las utopías, al caer en desgracias estas utopías y estas religiones, hoy en día, solo nos queda un elemento al cual aferrarnos para el futuro. Uno, que es donde más éxito ha tenido el ser humano en la historia desde que empezó la evolución, que es la tecnología. Sí, señor. Entonces, la tecnología nos promete un futuro tranquilizador y de bienestar, supuestamente. Sí, Entonces, la tecnología ha reemplazado la religión y los mitos. Entonces, todo aquel que tenga acceso a tecnología siente que va en un camino hacia algo mejor. No seguro. sabe muy bien cuál, pero es mejor de lo que está. Ah, Y ah. por eso quienes quieren abusar de otros seres humanos usan la tecnología porque es muy tentadora, Y adictiva. adictiva y convincente. Es muy Sí, po. seductora y persuasiva, por usar palabras Sí, del mundo publicitario, ¿cierto? claro, claro. Te hace Ya, poderoso también. Te tiene un claro, poder. Tú tienes un poder. tiene un poder. Bueno, dejémoslo hasta aquí y seguimos la próxima.